El librito le llama a la tercera opción dogmática. Y luego está la gramática histórica, ¿no? El método gramático histórico. ¿Alguien sabe qué se refiere con lo racional? Con el método racional. Bueno, que es evidente que usa la razón, pues, ¿no? Que supuestamente... No es el método que usaban los modernistas para mitologizar la Biblia. Exacto, o sea, es ese el mismo en el que supuestamente tú lees la Biblia y solamente debes rescatar o debes asentir y decir amén a lo que tu razón puede comprobar, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Empírico. Claro, o sea, todo lo que científicamente se puede comprobar, como supuestamente se puede decir. Supongamos, ¿no? Como algunos dicen, no hubo... Cuando Israel estuvo a punto de cruzar el mar Rojo, no era que Dios abrió el mar, sino que hubo una sequía, ¿no? Y buscan de verdad, porque supuestamente buscan en la historia datos geológicos y dicen, no, es que sí, hay nociones o evidencias de que en algún momento hubo una sequía aquí, etc. Entonces, ¿no? O buscan y dicen, no, pasaron por el lago helado menos hondo. Sí, a mí dicen que había por el lago de las no sé qué, y que por ahí, de los juncos. De los juncos, y que te llevas a sacarlo más. Sí. O sea que el mar rojo se refiere al mar de los juncos y que como es bajito, ya, y eso el escritor lo tomó como que wow, un milagro, ¿no? O lo que es muy conocido ahora del Génesis, ¿no? Que los días eras. Días eras. Los días eras, ¿no? Que Claro, lo hacen coincidir y dicen, pero en días la creación no, pero si supuestamente el Big Bang y tanta cosa, no, deben ser eras, ¿no? Y deben ser millones, hablar de miles de años o millones de años. Claro, porque un día para Dios, seguro eso lo hemos escuchado mucho, ¿no? Que un día para Dios es como 1000 años. Está en la Biblia, ¿no? Entonces uno lo lleva más o menos por eso. Entonces la tierra para Dios es 1000 años. En el contexto, Pedro no está hablando de Génesis, claro, otra cosa. Claro, entonces ese es el método racional y evidentemente nosotros creemos que ese método es incorrecto. Es una Porque mala de hecho interpretación, ¿no? No podemos someter la Biblia al análisis de nuestra razón y tratar de encontrar lo lógico, ¿no? Porque entonces estaríamos, como dice Snyder, siendo subjetivos, ¿no? Estaríamos sometiendo la Biblia, su autoridad y su interpretación a nuestra capacidad de entender las cosas. Y supongamos que de pronto nosotros como intérpretes llegamos a concluir ciertas cosas, el científico, el geólogo, el astronauta, el astrónomo otras. Pregunta. Pero si tú dices que no podemos corregir lo que dice la Biblia está escrita en primer lugar por hombres, ¿cierto? Ajá. Ya, si dice que, o son hechos que quienes lo han escrito son guiados por la fe y la palabra de Dios, pero ¿qué sucede si tú buscas, ¿cómo puedes decir? Hechos, que te lo muestren, que haya sido verdad. Ya. ¿Cómo compruebas eso? ¿Con tan solo leyendo la Biblia? No, de hecho que no. Y para eso, justamente por eso, permítanme llegar. Necesitamos pruebas para poder creer en eso que Vamos se dice que es cierto. Vamos a llegar a ese punto. Ahorita estamos en el método racional, que nosotros creemos que no es correcto, porque de hecho que empiezas tú a interpretar la Biblia solamente con aquello que tu razón puede decir sí, ¿no? Puede decir sí, no que las evidencias, todavía no estamos en ese Mi nivel. razón puede ser otra cosa, porque cada uno tiene un razonamiento. Claro, Exacto. todo tiene un pensamiento. Es objetivo, entonces si así no está mal. Vamos a llegar un ratito para responder tu pregunta. Aunque de antemano te voy diciendo, de hecho que los autores de la Biblia fueron humanos. La palabra de Dios dice que ellos fueron inspirados o guiados por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. ¿Y eso dónde dice? ¿En la Biblia también? Sí, claro que sí. No dice que fueron guiados por la palabra, porque supuestamente Dios usó a ellos para dejar registro ya de su voluntad escrita y de lo que Dios soberanamente quiso que quede registrado. Claro, entonces ahí te corrijo un ratito, porque luego vamos a responder eso que tú dices, que es muy importante. De hecho que sí. No quiere decir que nosotros los cristianos somos locos y cerrados de mente y solo no creemos nosotros en el solo Biblia. O sea, como que solo Biblia, no, tienes que leer solo la Biblia, exclusivamente eso. No. Para eso vamos a ver el último método, que es el gramático histórico, que ese sí creemos nosotros que es el correcto. Primero el incorrecto nosotros creemos que es el racional. ¿Sí se entiende? Sí. O sea, solo el usar la razón y que ésta te diga qué es lo que puedes asentir o no, eso no nosotros consideramos que sí.
exclusivamente, ¿no? Porque en realidad no quiere decir que la interpretación de la Biblia excluya al razonamiento humano. No. Nosotros creemos que Dios nos creó a su imagen y semejanza y nos dio la capacidad de razonar. Así que al interpretar su palabra, nosotros también usamos la razón. De hecho que hay uso de la razón, pero el método racional lo que explica es el uso exclusivo del razonamiento y elevarlo a la autoridad de interpretación. ¿Sí me entiendes? ¿Sí se entiende? Por encima de la fe. Claro, por encima de la fe, de la palabra de Dios y de cualquier otra cosa, ¿no? E incluso como lo que tú dices, ¿no? Por encima de evidencias históricas o evidencias científicas, puede ser. Y yo le puedo decir, no, pero mi razón no puede creer esto, ¿no? Entonces, ¿ves? Ese es un método incorrecto. El segundo método incorrecto es el místico, que hace referencia al espiritual, o sea, espiritualizar la Biblia al máximo, al mango, como decimos, ¿no? Entonces, es como que encontrar en cada pasaje o en una historia de la Biblia, como que tú ves una rama y ves que de ahí bifurcan otras ramitas y tú le empiezas a crear y a alucinar y a imaginar cosas. El caso más loco que me he encontrado hasta el momento es de aquellos que creen, porque hay una postura del espérate, cuando Adán y Eva pecan, comen del fruto prohibido y ellos interpretan esto como que comer el fruto prohibido, o la narrativa de cuando Eva toma el fruto, lo come y lo comparte con su esposo, hace referencia a la actividad sexual. O sea que el pecado en realidad fue tener relaciones sexuales, ¿no? Y que supuestamente no, es que ellos dicen que como supuestamente la serpiente tentó a Eva y comió del fruto, dicen que esto es una alegoría, una manera de decir que la serpiente tuvo relaciones con Eva y que luego Eva se acostó con Adán. Y que de ahí, o sea, todas estas interpretaciones tienen su justificación, porque incluso unen versículos. Porque no sé si saben, más adelante en Proverbios y en el Nuevo Testamento también hablan de, por ejemplo, los deseos de los ojos, ¿no? O hablar del pecado sexual como comer algo y disfrutarlo. Entonces, hacen estas conexiones. Y de hecho que realmente Génesis, ese pasaje, no justifica ni hay razón alguna para alucinar de esa manera, para alegorizar de esa manera. Entonces, este método interpretativo también, el místico o el espiritual, de crear historias donde no las hay, pues también ha traído mucho perjuicio, ¿no? Y ha sido un método usado por los primeros padres, por algunos primeros padres. Snyder podrá saber un poco más de esto. Por los primeros padres, algunos de ellos en su inicio luego cambiaron de postura, de método de interpretación, pero aún así hubo de esto bastante. Sí, entonces, eso, por ejemplo, una vez hay alegorías que no parecen tan locas, o sea, por lo que les he mencionado al inicio, por ejemplo, de hecho que me sorprendió y dije, ¿de dónde han sacado toda esta historia, no? No encuentras en la Biblia justificación alguna primero, porque el sexo, la actividad sexual fue creada por Dios, ¿no? Le crea a Adán y a Eva y le dice, oye, que multiplíquense, ¿no? Multiplíquense. Entonces el sexo en realidad no es pecado. ¿Y de dónde sacan que la serpiente pudo haberse acostado con Eva? O sea, esas ya son cosas un poco alucinadas. Entonces no hay justificación bíblica para eso, por ningún lado. A mí me dijeron que Adán no era una tribu y otra tribu, y sí, también he escuchado. Claro, también, que supuestamente no eran personas, sino eran solamente nombres para representar. Eso ahí tiene un gran problema, porque cuando hablamos de la salvación del hombre, Adán es una cabeza federal, es como una pirámide, ¿no? Adán, y en él todos caemos. Cristo y los que entran a su equipo, todos salvados. Si Adán es una tribu, entonces ya no hay para él. Claro, o sea, y para que se vayan dando cuenta, estos métodos de interpretación los podemos ir sometiendo a análisis, a descarte o aprobación al comparar las implicaciones que tienen para interpretar toda la Biblia. Porque de hecho que estos métodos interpretativos tienen textos preferidos, ¿no? Y textos que más resaltan. Pero cuando tú los sometes a la interpretación de la Escritura de manera general, pues pierden hilación. No tienen una línea que los una, y ese es el método
interpretativo que nosotros conocemos correcto, que en un momento lo vamos a mencionar. Así dice mi papá Tillich. Es como un rompecabezas, digamos, que ya todo está armadito acá, pero sacas una pieza y quieres meterle otra. Claro, Claro. Es lo que pasa también con los que utilizan ese método de la bibliomancia, ¿no? Que por ejemplo, a ver el versículo donde pegan mi dedo, no sé si has escuchado eso, ¿no? Ya eso es A ver, superstición, ya es. claro, o sea, ya llegas, por ejemplo, a córtate la mano, ¿no? Alguna vez le pasó eso a una persona, ¿no? Que a ver dónde me va a hablar Dios y justamente cae en ese versículo, entonces tengo que quedarme más. Así como yo acabo de decir. O el versículo, Tú y tu generación actual. o el versículo, mata y come. Mata y come. Y ves a tu gato ahí. Entonces, o sea, pues, parece un ejemplo un poco extremo, pero a esa conclusión uno puede llegar si es que empiezas a leer tu Biblia así, ¿no? Empiezas a ser selectivo. Aislado, ¿no? Selectivo. Como lo Bueno, el tercer método de interpretación es el dogmático, dice este librito, y habla sobre, bueno, que la autoridad de interpretación es la denominación o la iglesia, o de pronto algo que tú lo tomes como dogma, como regla, como autoridad, ¿no? Por eso se dice dogmático. No quiere decir que nosotros como cristianos rechacemos el término dogmática, no, lo usamos más bien. Dogmática significa teología sistemática. Por ejemplo, un caso es que una iglesia te diga, ¿sabes qué? Ya, tú lees tu Biblia y haz tu devocional, interprétala, pero ojo, nosotros ya tenemos esto preestablecido, ¿no? Y de aquí tú no puedes interpretar otra cosa, supongamos sobre el Hijo de Dios. Nosotros aquí creemos que el Hijo de Dios, que dice la Biblia, es un ángel, no es Dios, así que puedes interpretar todo, pero aquí llegas al límite, ¿no? ¿No? Igual, por ejemplo, la mamá de Jesús, creemos que es virgen y es coeterna y tantas cosas. Entonces, esto tú no tienes que salir de La ahí. visión dogmática de la Biblia no es mala siempre y cuando no uses esa dogmática para doctrinas fundamentales torcidas, ¿no? Por ejemplo, porque para nosotros es dogmática la Trinidad. Está bien, es dogmática. Está en la Biblia, pues. Pero si yo voy a negar la deidad del Hijo de Dios y lo convierto en dogmático, como los testigos de Jehová, por ejemplo, es una herejía y encima me cierro. Y aunque me muestren con la Biblia, pero mira, Jesús es Dios. No. Ya, ese tipo de interpretación dogmática es la que hace mucho daño a la gente, a la iglesia. Claro, y más allá de eso, no sé si en algún momento también lo habrás escuchado, ¿no? No es que mi pastor dice, yo no puedo creer algo que mi pastor no crea porque eso es lo que todos debemos creer. Ya, eso Ah, nunca claro. debe pasar. Yo me acuerdo cuando estaba en una iglesia que Dios me salvó, un líder me dijo así: si yo encuentro en la Biblia algo que va en contra del liderazgo, yo le quiero al pastor. Así me dijo. Así me dijo. Y eso yo tenía un año de cristiano. Así me dijo. A mí me dijeron algo parecido, me dijeron, mira, si la Biblia dice algo y el pastor dice algo, yo debo creer. Mira, yo pienso que la Biblia se equivoca. Es como el Papa, es que es como el Si Papa. a mí me dice alguna vez, por ejemplo, Es yo le igual saqué, que el Papa. con un par de locas, no le saqué algunos versículos, me dicen, dice que eso lo dice Pablo, no lo dice Jesús, me dice Pablo. Claro. Pues, Claro, por ejemplo, si Es un nivel Panchito bajo. ahorita, el Papa, ¿no? Dice algo y yo lo contradigo porque yo, no, la Biblia está contradiciendo lo que dice Panchito, ¿no? El Papa. No, y viene un católico y me dice, no, tú estás mal porque la autoridad aquí es el Papa y tú te Pero tienes... mira, Snyder, este hermanito le había dicho de que las palabras de Pablo son menos inspiradas que las de Jesús. Ajá. Y eso significa que él no cree en la inspiración plenaria. Claro, de Y todas las- nosotros creemos que toda la Biblia es inspirada por Dios, no por partes. O sea, que él me dice, si lo dice Jesús, lo creo porque Sí, sí, claro. Hay algunos predicadores que cuando están ahí dicen, y miren, eso lo dijo Jesús. Ah, O sea, como que, claro. como si porque quedó registrada la palabra de Jesús es, Isaías hay que O resaltarlo. sea, si lo dicen aún, no, O sea, no vale. Claro. Si hasta Caifás, lo que Caifás, lo que o sea, si Pablo dijo, no, toda palabra, toda la escritura es teonestos. Claro. Es exhalada por Dios. Así lo diga Caifás, lo diga Judas, todo eso es porque Dios hizo que sea. Entonces, este método interpretativo que se denomina dogmático, de hecho que también creemos que es incorrecto, porque entonces la autoridad allí viene a ser la iglesia o el pastor o una autoridad menos la palabra de Dios, ¿no? Menos la palabra de Dios. Entonces, te das cuenta que los métodos interpretativos incorrectos son aquellos que ponen como autoridad a cualquier otra cosa menos a la misma palabra de Dios. Y el método que nosotros creemos que es correcto es justamente el gramático e histórico, porque este método sí pone a la Biblia en primer lugar y la pone como autoridad. Este método lo que busca es que la misma Biblia hable por sí misma, nos revele su mensaje. ¿Y cómo hacemos esto? Es muy interesante y tiene que ver mucho con la pregunta de ¿cuál es su nombre? Williams. De Williams. Con ese al final, ¿no? Ya. Entonces, con la pregunta de Williams, porque en este método gramático histórico, nosotros tenemos que leer la Biblia
y preguntarnos qué es lo que la Biblia nos está diciendo en ese determinado pasaje, o de toda la Biblia en general, ¿no? Claro. Y cómo nosotros entendemos mejor el mensaje de la Biblia. Aquí tenemos que tener algunas cositas en cuenta. Uno, que primero, ¿por qué es importante leer la Biblia? Bueno, yo estoy haciendo el desorden de frente, me pasé a los métodos, pero ¿por qué es importante este método y es muy útil? Número uno, porque la Biblia, entre la Biblia y nosotros hay pues, una distancia tremenda. Me refiero a que quienes escribieron la Biblia, o la Biblia fue escrita hace muchísimos miles de años, que a nuestro tiempo, a nuestro contexto, usa palabras que nosotros normalmente no usamos y que necesitamos un diccionario para entender, ¿verdad? Usa pues modismos, usa algunos proverbios, hace referencia histórica o culturales de su tiempo, cosa que para nosotros es totalmente desconocido. La Biblia fue escrita hace muchos siglos en una lengua extranjera también, no ha sido escrita en español, ha sido escrita en hebreo, griego, partes de arameo. Entonces, de hecho que no podemos nosotros acercarnos a la Biblia, por más que leamos una traducción en español ahora, no podemos acercarnos y pretender que a la primera leída ya captamos el mensaje. Hay algunos versículos que obviamente sí, ¿no? Pero la mayoría no. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver. El método gramático histórico nos dice que nosotros tenemos que, primero, ir y preguntarnos en qué tiempo o cuál era la circunstancia de la época, de la cultura, del autor también, del pueblo a quienes se le había dirigido o a la persona a quien se le había dirigido dicho escrito. Eso nos permite a nosotros no analizar, no someter la Biblia a nuestro tiempo, sino someter nuestra interpretación al tiempo de la Biblia. ¿Cierto? Entonces, esto es un clásico ejemplo que siempre nosotros hacemos. Supongamos que ahora tú escribes una carta, le escribes a tu amigo o a tu amiga y la entierras en un cofre, y de aquí a 2500 años alguien la desentierra, la encuentra y lee que a tu amigo le dices: habla causa, ¿no? Hoy nos vamos a 4000. Vamos lateando, bien, nos vamos lateando. Hoy nos vamos lateando para jugar la pichanga con la gente de la UPAO, ¿no? Entonces, y luego salimos a tomar unas gacelas y tanta vaina. Entonces dice, primero se pregunta, ¿qué es causa? ¿No? Probablemente se refiere a la comida, porque probablemente la comida sigue existiendo en aquel momento, pero la jerga no. Entonces, ¿causa? La UPAO, ¿dónde queda la UPAO? Probablemente de aquí a 2500 años la UPAO ni aparezca, la que va a triunfar la UCD. El Cherry. Mentira. No está grabando, transmitiendo no. Ya, entonces entonces, cosas así, ¿ves? Entonces, de hecho que tú, si vivieras en ese tiempo, si te le aparecieras, ¿no? A ese, tú le estarías diciendo: oye, estás malinterpretando mi carta. Claro. ¿No? La estás sacando de contexto. Le podrías decir eso, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque dice la UPAO. ¿Qué será la UPAO? ¿Se referirá al puente que le llamamos la UPAO por allá? De repente allá se iban a encontrar allá, entonces habla causa, entonces iban a ir a almorzar. Respecto al método gramático histórico, les expliqué un poquito sobre el histórico, pero el gramático es casi similar, ¿no? En el gramático, ¿por qué? Porque la Biblia tiene en realidad, pues, muchos, ¿cómo se dice? ¿Cómo se llaman? Estas referencias literarias. No. Bueno, sí, esa es una técnica, pero los distintos géneros literarios. O sea, en la Biblia tú no lees pura narrativa histórica. Hay poesía. En la Biblia hay poesía, historia, hay canciones, hay salmos, porque el salmo es un género literario, igual el proverbio, igual literatura sapiensal, profecía, que también es un género literario, parábolas. Entonces la Biblia en realidad no es un libro como una obra literaria que es exclusivamente histórica. En la Biblia nosotros encontramos distintos géneros literarios, y el método gramático histórico, para respetar la autoridad de la Biblia, también nos dice que nosotros debemos ir y someternos a la gramática del texto que estamos leyendo, porque tú no lees un periódico como si leyeras una fábula de Esopo, ¿verdad? No es lo mismo. Un poema, que es lo que más. O un poema con una receta, no lee lo mismo, es algo lógico. Entonces, ¿por qué queremos leer la Biblia también así, ninguneando y pasando por donde queramos? No, tenemos que saber, estoy en el libro de Proverbios.
Es un género literario distinto a leer el Evangelio de Mateo o de Marcos. Entonces hay que tener sus ciertas precauciones, ¿no? Sus ciertas técnicas de interpretación. No es lo mismo. Entonces ahí nos estamos sometiendo al contexto histórico primero y luego también al contexto gramatical. Y es así como la Biblia cobra su autoridad. O sea, nosotros le damos o nos reconocemos, mejor dicho, la autoridad de la Biblia en su contexto histórico, en su contexto gramatical, y decimos qué es lo que tú me estás diciendo, ¿no? Ahora, o qué es lo que este texto quiere decir. No es qué es lo que yo quiero que el texto diga o signifique, que eso hacen los otros métodos de interpretación. En cambio, el gramático histórico se somete a la escritura. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta o acotación respecto a esto? La clase es súper sencilla en realidad. De hecho, que hay muchísimo más por decir y hay muchísimo por ponernos técnicos de repente respecto a la interpretación de la Biblia, que la palabra técnica para esta disciplina es la hermenéutica. Hermenéutica es interpretación de la Biblia, así, sencillo. Hermenéutica es la disciplina que nos ayuda o usamos para interpretar un texto, pero específicamente, bueno, ya se ha familiarizado más con el cristianismo y la interpretación de la Biblia. Entonces, cuando hablamos de hermenéutica bíblica, obviamente la interpretación de los textos bíblicos. Y yo aquí quería darles unos... ¿Sí? ¿Me vas a decir algo? ¿Yo? Sí, se veía esa palabra. Dice sí. Y algunas recomendaciones, por ejemplo, que iba a dar era, por ejemplo, básico, obviamente preferir el método gramático histórico, ¿no? ¿Sí se entendió? Sí, gramático histórico. Leer bien también, ¿no? Porque de hecho que hay que leer bien, y aquí me vaciló una anécdota que cuenta el autor de uno de los libros que estaba leyendo, en Génesis 2:20, cuando el Señor, o el texto dice, ¿no?, que le hace ayuda idónea a Adán. Y esta anécdota cuenta que un predicador estuvo leyendo esto y leyó mal. No leyó idónea, leyó ideona. O sea, ayuda ideona. Y dice que en su interpretación leyó mal y todavía interpretó porque dijo, sí, no, el texto tiene razón porque nos ha dado una esposa que tiene muchas ideas y muy buenas ideas, es una mujer ideona. Entonces, y hasta todavía fundamentó su interpretación, pero leyó mal, ¿ves? O sea, a tal punto podemos llegar, ¿te das cuenta? A tal punto podemos llegar de justificarnos leyendo mal nada más el texto. Otra recomendación que se hace para interpretar la Biblia es, bueno, consultar en cuanto sea posible el significado de las palabras, ¿no? Gracias a Dios, hoy en día tenemos nosotros comentarios bíblicos de eruditos muy capaces y que han hecho una investigación ardua, diccionarios bíblicos, ¿no? Y no hay que tenerle temor a consultar estas publicaciones, porque no entiendo yo el temor o el rechazo de ciertos grupos de hermanos que a veces dicen, no, es que solamente voy a leer la Biblia, como decía Williams, ¿no? Y hay gente así que dice, no, solo la Biblia, pero si no lees un comentario o un diccionario, no sabes a veces qué significa tal palabra o el contexto histórico. O sea, si le haces caso a un pastor y ves videos de YouTube, ves prédicas en YouTube, pero no te atreves a leer un libro, que también lo ha escrito un pastor o un teólogo, un poco inconsistente. Pero hoy en día sería bueno, ¿no? Otra cosa también que es muy peligroso cometer, o sea, tú dices, ya, yo voy a interpretar y yo voy a hacer una labor de exégesis minuciosa y voy a usar todas las herramientas posibles. Y puedes terminar tú trayendo nuevas doctrinas, por ejemplo, ¿no? Y por eso también es bueno siempre estudiar lo que es la historia de la iglesia. ¿Qué es lo que ha creído la historia a lo largo, por ejemplo, de los 2000 años de existencia de la iglesia como la conocemos, ¿no? Y si vemos que yo lo que estoy trayendo, lo que estoy interpretando, lo que estoy produciendo va en contra de lo que siempre se ha creído, o sea, hay que tener también. Claro, porque a lo largo de la historia de la iglesia ha tenido concilios, ¿no? Y entonces ha habido distintas discrepancias y la iglesia siempre ha corregido, ha confirmado algunas creencias y otras las ha rechazado rotundamente. Entonces uno hay que tener cierta noción de eso como para decir, oye, mira, qué bacán, ¿no? Y descubrí una nueva interpretación o una nueva postura, pero de pronto esa postura siglos anteriores fue catalogada como una herejía. Y como no sabemos, ¿no? Nos quedamos con eso.